grabar. Bien, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes. Quien les habla es la doctora María Alba del Hospital Nacional Hipólito Unanue y vamos a iniciar ahora la clase que es sobre hepatitis crónica, ¿no? La hepatitis crónica es un componente, ¿no? Es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias y esto se diagnostica cuando hay esa persistencia por más de 6 meses de duración. ¿Cuál es la característica? De que se va a producir ya lesión necroinflamatoria y si nosotros vemos en lo que son las manifestaciones clínicas, pueden ir desde cuadros asintomáticos, por ejemplo, pacientes que van a donar sangre y en el tamizaje sale que tienen pues hepatitis B o C, hasta aquellos cuadros ya en donde se presentan con una insuficiencia hepática y hasta con la muerte del paciente, ¿no? Entonces, es una gama las manifestaciones clínicas de estas hepatitis crónicas. La etiología, la clasificación puede ser por causas virales, ¿no? Como lo que son las hepatitis crónicas por virus B, por virus D, por virus C, siendo que en esta reunión vamos a hablar más de la B y la C, porque son las más frecuentes. Hay causas también de hepatitis crónicas de tipo autoinmune, como son las hepatitis crónicas autoinmunes, o también la generada por el uso de drogas, y es lo que se conoce como hepatitis crónica por fármacos, y esto puede deberse a dos mecanismos: a un efecto tóxico directo de la misma droga o su metabolito, o una respuesta idiosincrática a un fármaco o su metabolito. También hay las secundarias enfermedades metabólicas, que no es frecuente en nuestro medio, las fibrosis quísticas, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la enfermedad de Wilson, ¿no? Y cuando nosotros ya estamos sospechando que estamos frente a estas hepatitis crónica, tenemos que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, la serología viral que sea necesaria, y tenemos también que evaluar la severidad de la enfermedad hepática en el momento del diagnóstico. Entonces vamos a encontrar que nuestras transaminasas pueden estar elevadas en grado variable, que hay un aumento de gamma globulina, que puede haber una hipoalbuminemia y una prolongación del tiempo de protrombina. Y cuando sucede esto es cuando ya estamos frente a casos severos. Tiene que ver mucho también con la actividad bioquímica medida según el grado del aumento de las transaminasas. Hasta acá me están viendo, estamos siguiendo, ¿estamos bien? Sí, doctora. Las imágenes están perfecto. Ok. Entonces, la actividad bioquímica, nos van a referir a actividad bioquímica leve si tenemos nosotros estas transaminasas que se elevan 2 a 5 veces sobre el valor normal. Una actividad bioquímica moderada, si se elevan de 5 a 10 veces el valor normal, o severa si se eleva más de 10 los valores normales. Cuando nosotros también hablamos de hepatitis crónica, vemos nosotros pues que en nuestro país, nuestro querido Perú,
La mortalidad por enfermedades digestivas tiene la cirrosis como una causa importante y se ve también que el carcinoma hepatocelular está aumentando porque había una prevalencia de hepatitis crónica B y C en ascenso, sobre todo en hospitales, ¿no? Personal de salud se ve también muy afectado, los hemodializados, y todo eso hace pues que se eleven los costos de la atención, pacientes que van a tener que ir a una unidad de cuidados intensivos, a cirugía, trasplante hepático y la medicación que eso requiere también, que tiene un alto costo, ¿no? Cuando nosotros también hablamos de hepatitis crónica, tenemos que eso bueno, vamos a ver más adelante, tenemos que preguntarnos para qué tratar, para qué vamos a tratar estas hepatitis crónicas. Primero, tenemos que evitar que ese daño vaya a progresar a una cirrosis hepática. Consecuentemente, que evitar un desarrollo a un hepatocarcinoma y, lógicamente, vamos a evitar la muerte de ese paciente y que esa enfermedad pues siga progresando. Si nosotros hablamos de las hepatitis B crónica, recuerden ustedes como ya en la clase de ayer el doctor Sumaeta les ha hablado muy bonito sobre hepatitis viral, y vemos pues nosotros que tenemos como 400 millones de portadoras crónicos, de un 15 a un 40 van a progresar a una cirrosis y más de 1 millón de muertes por año, es lo que se evidencia. Y este cuadrito también, en donde hay una alta endemicidad en la selva, ¿no? Es importante también que ustedes lo tengan en cuenta. Y también para recordar un poquito sobre la historia natural de esta infección por el virus de la hepatitis B, vemos nosotros que si hay una infección del virus de hepatitis B, hay un 75% que pueden tener una infección subclínica, pasajera, y que se van a recuperar. Un 25% pueden ir a una hepatitis aguda y de allí, de esa hepatitis aguda, pueden ir a una infección crónica por virus B, ¿no? Y si hay una infección subclínica de un 5 a 10% se habla, no es un porcentaje muy elevado lo que puede ir a una infección crónica. Si hace el paciente una hepatitis aguda, entonces puede ir a una, puede ir a una hepatitis fulminante, ¿no? Y eso lo lleva a la muerte en un porcentaje muy mínimo, y un 99% va a recuperarse. Entonces para eso, yo necesito tener mis criterios diagnósticos. ¿Cómo voy a diagnosticar esta hepatitis crónica por virus B? Y lo más importante es que voy a evidenciar que mi antígeno de superficie del virus B esté presente por más de 6 meses. Que haya altos títulos del ADN del virus de la hepatitis B sérico, que haya una elevación persistente o intermitente de los niveles de transaminasas, o que haya cambios ya histológicos correspondientes pues a una hepatitis crónica. ¿Ah? Entonces, en estas hepatitis B crónica, la probabilidad de que se vaya a la cronicidad va a variar en función de la edad de contagio. Mientras más joven mi paciente se contagie, por ejemplo, cuando es un contagio vertical de mamá a hijo, o en la infancia, tienen mayor riesgo de ir a la cronicidad. La mayoría de estos casos de hepatitis B crónica
ocurren en pacientes que nunca han tenido hepatitis clínica, ¿no? Y que como un hallazgo común se encuentran esta positividad. El grado de la lesión histológica y la reacción viral también son factores pronósticos. Estos pacientes en una fase replicativa tienen una hepatitis crónica más severa. Entonces, mi objetivo del tratamiento va a ser disminuir la viremia y disminuir el daño hepático. Recordemos nosotros que van a haber factores que van a influir sobre la historia natural. ¿Qué significa? Que va a haber una progresión de la hepatitis crónica a una cirrosis si mi paciente tiene una persistente replicación del virus B, si tiene una actividad histológica severa o si tiene múltiples infecciones virales. De repente un HIV se ha asociado con una D, etc. ¿Y qué me va a predecir que esta hepatitis crónica B vaya a un hepatocarcinoma? La edad, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, mientras más pequeñitos, más riesgo. El sexo masculino también es un factor de riesgo. El consumo del etanol, ¿no? Que siga tomando licor, que sea un alcohólico, que haya una coinfección con el virus de la hepatitis C. ¿Y qué me va a indicar que hay una buena respuesta cuando ya haya iniciado el tratamiento? Que haya una pérdida del antígeno E, del virus de la hepatitis B, que haya la aparición de los anticuerpos para el antígeno E, que haya una reducción de la carga viral circulante, y la cura verdadera es la desaparición del antígeno de superficie y la desaparición de la carga viral. Esto es medida por el PCR, que es infrecuente, pero es el ideal, ¿no? Y la carga viral sería el único marcador lógico cuando la hepatitis crónica es antígeno E negativo. Recuerden ustedes entonces que las consideraciones para un tratamiento tiene que ser una terapia pues antiviral que sea curativa, que sea preventiva, que me haga quimioprofilaxis y para evitar justamente la progresión a cirrosis o un hepatocarcinoma en estos pacientes. Entonces, repetimos, nuestro objetivo es evitar la cirrosis, evitar que eso, que ya si hay cirrosis se descompense, evitar un hepatocarcinoma y por lo tanto evitar la muerte de mi paciente. Hay lo que se conoce como la escala Metavir, que es una forma de poder medir, ¿no?, el grado de daño, si hay fibrosis o no en nuestro paciente, y un estadio 0 o el F0 es que no hay fibrosis, el F1 hay fibrosis leve, el F2 hay fibrosis moderada, el F3 hay fibrosis grave y el F4 hay cirrosis. ¿Cómo más puedo medir el daño en el hígado? ¿No? Con mi biopsia hepática también, que me va a dar estas características, en qué grado de fibrosis está, pero si por algún motivo mi paciente no puedo hacerle una biopsia, tengo alternativas no invasivas, como es el fibrotest, que es una evaluación serológica, o el fibroscan, que me va a evaluar la elasticidad hepática mediante un transductor, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. También van a escuchar ustedes de la actividad necroinflamatoria portal y lobular. Entonces se habla de un grado 0 cuando hay una inflamación portal mínima o ausente, un grado 1 cuando hay una inflamación portal sin necrosis o inflamación lobular sin necrosis,
Ya en el grado 2 hay necrosis leve, también necrosis lobular. Creo que hay un poco de problemas con la conexión. Sí, doctora, a todos. Ya está mejor la conexión, me parece. A ver, allí, ya, ¿no? Bien, estamos todos entonces conectados, ¿ok? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver, ¿cuándo está indicado el tratamiento? Pacientes que no hay evidencia de cirrosis, si tienen el DNA del virus de la hepatitis B por encima de 2.000 unidades internacionales por mililitro y su ALT esté elevada, ¿no? De acuerdo a la escala Metavir que hemos visto nosotros, que sea un F2. Pacientes que tienen evidencia de cirrosis, que haya un DNA del virus de la hepatitis B detectable, independientemente si su ALT esté elevada o haya un nivel de carga viral. Desde el 2008 ya hay 7 fármacos aprobados contra la hepatitis B, ¿no? Crónica B. Tenemos nosotros los famosos interferones, ¿no? Entonces, por muchos años fue solo el interferón que dio la lucha, pero después se unió con una molécula y se creó lo que es el interferón pegilado, que tiene menos efectos adversos. Luego ya en el camino han venido a presentarse los análogos nucleósidos, ¿no? Que tenemos entre los nucleósidos la lamivudina, el etecavir, la telvibudina, entre los nucleótidos el adefovir, el tenofovir. Entonces esto ya hay el telvibudine, etc. Entonces cada vez y ahora hay más todavía, como vamos a ir viendo más adelante. Pero ¿qué es lo que se ha visto también? Que conforme el tratamiento se ha ido dando, también se ha encontrado resistencia a algunos de los medicamentos, como la lamivudina, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que elegir los antivirales que tengan una barrera genética más alta para evitar justamente esta resistencia. Y esos antivirales son el entecavir y el tenofovir. Las metas operativas de mi tratamiento antiviral para este virus de hepatitis crónica B es la pérdida del antígeno de superficie en pacientes que tengan el antígeno E positivo, que haya una cero conversión, que es mi meta satisfactoria, ¿no? Y también digamos, insistir, mejorar en aquellos pacientes con antígeno E positivo y que aún no experimentan pérdida de su antígeno de superficie, y en pacientes que tengan el antígeno E negativo. Lo ideal es mantener pues el ADN viral indetectable, y esto ya a diferencia de los interferones que eran inyectables, estos antivirales ya también se dan en forma oral,¿ya? Sí.
Entonces, hay algunas estrategias, por ejemplo, los interferones vigilados por 48 semanas en pacientes seleccionados. Hay que observar los predictores de respuesta para ver en qué momento se va a interrumpir o no el tratamiento. Y en los antivirales orales, como el Tecavir o el Tenofovir, a largo plazo, si es que es un antígeno E positivo hasta un año, y si es negativo, probablemente va a ser permanente. Todo va a depender de la respuesta de mi paciente. Entonces, si tengo pacientes que tienen un buen perfil para el interferón, son aquellos pacientes jóvenes, el antígeno E positivo, que tengan pues su ALT 3 veces por encima de los valores normales, que sean el genotipo A, y pacientes que no haya un buen perfil para interferón, generalmente son los antígenos E negativos, ¿no? Hay algunos pacientes también que ya están en cirrosis, descompensados o que tengan enfermedades asociadas. En ese caso es mejor los nucleótidos de alta potencia que tienen buena barrera genética, como el Entecavir o el Tenofovir, sobre todo si no hay una buena respuesta viral sostenida. Cuando nosotros hablamos de hepatitis crónica C, también recuerden ustedes de su clase de ayer que pues es un problema de salud pública, ¿no? Hay cantidad de portadores en el mundo, 170, 200 millones se dice, y en América Latina pues también no nos quedamos atrás. El diagnóstico se va a hacer cuando hay la presencia del antivirus de la hepatitis C positivo. Hay que determinar la carga viral por el método de reacción en cadena de polimerasa, el PCR, que la TGP, ¿no?, esté 1.5 veces sobre el valor normal como mínimo, y eso se repita como en 3 oportunidades durante un periodo de 6 meses, y en la biopsia hepática hay que realizarla con el objetivo de determinar el grado de inflamación, el estadio de fibrosis. Hemos hablado ya de la escala de Metavir. En este caso también yo tengo algunos factores que me van a influir en la progresión de mi enfermedad. Si son de sexo masculino, si también tienen la infección a edad muy temprana, si también son amantes del alcohol, ¿no?, cómo está su estado inmunológico, y ahí también está, digamos, lo que son las enfermedades asociadas, ¿no?, como que sea diabético, que tenga otros, que tenga insuficiencias renales, que sea, pues, que use otras drogas, ¿no?, o que haya una coinfección con el virus de la hepatitis B y el VIH. Y hay algunos factores virales en la progresión, que sea un genotipo 1B, que haya una alta carga viral. Recuerden ustedes que hay un desarrollo de pues cuasi especies, existe casi 100 descubiertos en la actualidad, por eso es que es difícil poder conseguir pues una vacuna en esta hepatitis C, ¿no? Hay algunos factores también que nos van a predecir una respuesta al tratamiento favorable, si son mujeres jóvenes, si tienen una duración corta de la enfermedad, si todavía no están en estadio cirrótico, si tienen bajos títulos del ARN del virus de la hepatitis C y que su genotipo sea diferente al 1B. Y que no tenga pues otras enfermedades asociadas inmunodeprimidas como el VIH, ¿no? Entonces, eso me predice que mi tratamiento pues va a ser más adecuado. Hay un trabajo que se presentó hace muchos años, en el 2012, en los hospitales de la costa peruana, ¿no? Y encontraron, por ejemplo, de este virus de la hepatitis C, miren, en los factores de riesgo, como las cirugías mayores, transfusión,
procedimientos invasivos, hemodiálisis, la promiscuidad, y acá entramos los trabajadores de salud, ¿no? Que por contagio, por secciones, por sangre, por pincharnos con aguja o en sala de operaciones, etcétera, tenemos el riesgo también de este contagio. Entonces, ya recuerden que siempre, les repito, hasta el grupo de práctica, el cuidado para el manejo de todo eso cuando ya estén haciendo sus prácticas profesionales, ¿no? O en el internado. Los predictores para que vayan a una fibrosis es que mi paciente yo le encuentre una TGO mayor que la TGP, que haya una elevación de la gamma-glutamin transpeptidasa y de la fosfatasa alcalina, que haya un bajo conteo plaquetario, que tenga un factor reumatoideo positivo, que haya una elevación de globulinas, anormalidades en la bilirrubina, albúmina, en el tiempo de protrombina, ya me está diciendo esto como un predictor a fibrosis, a que va a ir a fibrosis. Y este trabajo lo hicieron Guillermo Almenara con 677 pacientes, ¿no? Que tenían el virus de la hepatitis C, y vieron un porcentaje importante, un 72%, que iba a la hepatitis crónica sin cirrosis, y un 24% iban a la cirrosis y un 4% hicieron la hepatitis aguda. Siento sus síntomas, ¿no? La astenia, ictericia y algunos estigmas hepáticos, espleno y hepatomegalia. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo para tratar mi hepatitis crónica C? Primero, erradicar el virus, curar la infección. Segundo, prevenir, estabilizar y inducir además regresión de lesiones hepáticas, ¿no? Como el hepatocarcinoma. Entonces, mi meta operativa va a ser obtener una respuesta viral sostenida. ¿Qué cosa es la respuesta viral sostenida? Es cuando mi carga viral del virus de la hepatitis C va a ser indetectable 6 meses después de la última dosis de tratamiento. Hay indicaciones generales para el tratamiento, ¿no? Si tengo una hepatitis C activa, que esté sus transaminasas elevadas, que el ARN del virus de la hepatitis C esté elevado, que de acuerdo a mi escala de Metavir puede ser un F1, ¿no? Donde haya necroinflamación y fibrosis importante. En mi biopsia hepática tendría que hacerla si es que mi actividad viral no está clara, o cuando de repente yo tenga dudas y quiera descartar otras hepatopatías asociadas, y para establecer el grado de fibrosis y pronóstico de la respuesta viral. No es indispensable, pero es muy recomendable. ¿Ok? Y la hepatitis crónica C, ¿quiénes deben ser tratados, no? Los pacientes que tengan ya una cirrosis pueden ser tratados, siempre y cuando no tengan signos de descompensación, es decir, ascitis, ictericia persistente, emaciación, hemorragia digestiva alta varicial, encefalopatía hepática, ¿no? No hay mejora en la sobrevida en estos pacientes que ya tienen una cirrosis hepática preexistente. Y tampoco debemos tratar a los receptores de órganos donados, ¿no? Entonces, esos son. Hay que hacer una evaluación pretratamiento, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación diagnóstica para la decisión de este tratamiento, y entre las pruebas diagnósticas está pues la solicitud de mis transaminasas, los anticuerpos del virus de la hepatitis C, el RNA del virus de la hepatitis C, las básicas, mi hemograma para ver cómo están las plaquetas también, cómo están los linfocitos, leucocitos,
que me va a decir también cómo está mi hemoglobina, porque voy a dar tratamiento que va a afectar también la función renal, la creatinina, ¿no? La glucosa, perfil tiroideo, si no hay asociación de VIH, de hepatitis B en pacientes, pues de acuerdo a la historia clínica, y voy a decidir mi tratamiento de acuerdo al RNA del virus de la hepatitis C, al tipo de genotipo viral, si hay un poliformismo, el poliformismo, ¿no? Y L28B, cómo estimamos la fibrosis de acuerdo a nuestra escala de Metavir, si es que logramos hacer la biopsia hepática, podría ser que esté en el F2, ¿no? Si es un fibrotest también, o si es un fibroscan que esté en 7.6 kilopascales. Muchas veces a nuestro paciente no se puede someter a biopsia hepática, se niegan un poco, entonces una alternativa buena es el fibrotest o el fibroscan. Pero estos inhibidores de proteasa también no están exentos de eventos adversos, ¿no? Entonces puede producir anemia, neutropenia, trombocitopenia, rash generalizado, fastidioso, que el paciente a veces hasta suspende el tratamiento, o prurito. Hay algunos esquemas de dosificación como el telaprevir, que se da cada 8 horas con comida, y el boceprevir cada 7 a 9 horas con comida. Lo que sí, como digamos, puntos importantes en, en las hepatitis crónicas por virus B es nunca dar monoterapia, ¿no? Se ha visto que no da muy buen resultado, entonces lo que se hace son las terapias duales, en los cuales puede haber el interferón pegilado con la ribavirina, ¿no? Y podemos usar también las terapias triples, ¿no? Donde aparte de el interferón, ¿no? Se asocia también con otros medicamentos como el cimeprevir, sofosbuvir, declastavir, vaniprevir, danoprevir, faldaprevir, ¿no? Son varios que ya están en el mercado. O también podemos usar las terapias libres de interferón, pero asociando, por ejemplo, sofosbuvir con ribavirina, no dar regímenes únicos, ¿no? O duales o triples, pero realmente eso es lo que se está viendo, que nunca dar la monoterapia porque no va a haber una buena respuesta. Entonces tenemos que hacer lo que es mejor para mi paciente, teniendo en cuenta también nuestra realidad, ¿no? Y para eso también se menciona que esta hepatitis C será erradicada en el 2025. Claro que esto fue antes de la pandemia, ¿no? Ahora esto todo que hablamos de COVID, se ha dejado de costado a veces muchas enfermedades que han progresado, y esto pues se va a tener que replantear, ¿no? Para tratar de erradicarlo en otro tiempo. Entonces, si nosotros hablamos de conclusiones, tenemos que pensar que las hepatitis virales B y C son un problema de salud pública. Hay que hacer una prevención
¿Me escuchan? Sí, doctora, ahora sí. Un poco mejor, ¿no? Bueno, el hepatitis por el virus C, para el genotipo 1, la terapia antiviral de primera elección es la triple, ¿no? El boceprevir con el tenofovir, y es la esperanza para nuestros pacientes no respondedores. Y no nos olvidemos que acá tenemos que ver el costo económico, el costo en la calidad de vida del paciente, el costo en el soporte social, cómo está esa disponibilidad de recursos, hacer un buen diagnóstico, hacer un buen seguimiento virológico, en las terapias, ver las complicaciones, cómo está yendo nuestro paciente, cómo está evolucionando, y todo eso también va a ser de acuerdo al grado de fibrosis, a los factores que hemos mencionado que pueden acelerar la progresión de la enfermedad, o que nuestros pacientes, todos los peruanos y peruanas, como dice el presidente, tengan un acceso a un sistema de salud, ¿no? No que sea un tratamiento solamente para un grupo de personas, porque este tratamiento es carísimo. Entonces, hay que dar acceso, digamos, para todos los que lo necesiten, ¿no? Eso es lo que quería compartirles con hepatitis crónica. Entonces, el mensaje es que si nosotros, la hepatitis crónica C puede curarse, pues, ¿no? Eso es una de las complicaciones, siempre y cuando, y de la hepatitis B podemos prevenir y podemos controlar si se detecta a tiempo, pero es más difícil su manejo en ese sentido, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, dices. Bien, ok. Bueno, a revisar bastante, ¿no? No es que se van a hacer patólogos, pero tienen que las cosas más importantes, ¿ok? Muy bien, chao Betsabe, Wilson, Renzo, Lisette, Patricia, Pamela, Ángela, Lady, Claudia, Cristal, Fran, Silvana, Katia, Rosario, Carla, ¿no? Un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho y a seguir estudiando. Ya este domingo nos espera un día muy importante, así que roguemos para que todo pues salga adecuado. ¿Ya? Un beso grande para todos.